Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos el enchufe inteligente de la marca Xiaomi, compatible con Alexa y asistente de Google. ¿Será una buena alternativa? Comencemos. ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. El nombre de este dispositivo será Mi Smart Plug Wi-Fi, que como nos indicará en la caja será compatible con el asistente de Google y con Alexa. Por el otro costado nos indicará que tendrá mecanismos de seguridad, así como la resistencia al fuego hasta 750 grados centígrados. En la parte posterior de la caja nos indicará algunas de las especificaciones y nos hará recuerdo de que es compatible con Android 4.4 o superior y iOS 9.0 o superior. También que se conectará mediante redes Wi-Fi solo de 2,4 GHz. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Ah, caray, eso sí me interesa. Al ser un producto Xiaomi, todos vendrán sellados de fábrica, así que al momento de la compra asegúrense de que esté con el sello puesto y este no haya sido roto ni removido. Lo primero con lo que nos encontraremos será con la tarjeta de garantía junto con un manual de usuario, el cual contendrá un código QR y al escanearlo descargaremos la aplicación Xiaomi Home. Pero ahora vayamos a ver qué otro contenido más nos vendrá dentro de la caja. Y finalmente nos encontraremos con el enchufe y ese será absolutamente todo el contenido de la caja. Este enchufe será de material de plástico ABS y tendrá un peso de 115 gramos, lo cual lo hace un poco pesado. Finalmente en la parte superior del producto nos encontraremos con los contactos para conectar nuestros electrodomésticos, además de estas viñetas o seguros que mantendrán sujeto el enchufe. También contaremos con un botón físico y un LED de notificación. En la parte trasera nos encontraremos con unas cuantas especificaciones junto con el modelo y nos indicará que trabajará a 16 amperes con una corriente máxima de 3680 watts. Es decir que podremos conectar dispositivos que consuman hasta como un máximo de 3680 watts. Pero ahora vayamos a hacerle unas pequeñas pruebas. Y aquí un detalle que no me gustó del producto es que solo contará con enchufes redondos, por lo cual si queremos conectar un enchufe que sea plano tendremos que adquirir un adaptador de estos, el cual convertirá el enchufe plano en un enchufe redondo y de esta manera podrá entrar sin ningún problema. También pude observar otro pequeño detalle y es que este enchufe inteligente de la marca Xiaomi no entrará en cualquier regleta o cualquier conector como vemos a continuación, pero sí que logrará entrar en cuanto a cortapicos e incluso enchufes modificados como este que yo lo logré modificar para conectar enchufes grandes como por ejemplo de una computadora. Y al momento de conectar este enchufe inteligente veremos que se prenderá una luz naranja la cual empezará a parpadear, lo cual nos indicará que el dispositivo está en modo de vinculación, por lo cual tendremos que coger nuestro móvil, descargar la aplicación Xiaomi Home e irnos al apartado de más, añadir dispositivos y hacer un escaneo de los dispositivos cercanos. En esta parte sí que tuve un ligero problema que se extendió por muchas horas, ya que lamentablemente no escaneaba el dispositivo de ninguna forma. Incluso intenté agregarlo manualmente seleccionando el modelo del dispositivo, pero aún así este seguía sin encontrar este enchufe inteligente Xiaomi. Siempre me salía que no se habían encontrado dispositivos. ¡Mapache, qué porquería! Incluso llegué a pensar que la unidad que me habían vendido estaba fallada. Pero después de estar averiguando un montón en internet y hacer la prueba a muchísimos métodos diferentes, la verdad es que solo pude encontrar un método que me funcionara. Y el método consiste en cambiar la región de nuestro perfil. Es decir, tendremos que ir al apartado de nuestro perfil y al lugar donde dice país y región tendremos que cambiarlo a la región de Singapur, ya que este dispositivo enchufe de Xiaomi solo está disponible para la región de Singapur. Así que tendremos que colocarle la región y darle a aceptar y guardar los cambios. Pero tras hacer este cambio, todos los otros dispositivos que tengamos, como por ejemplo bombillas inteligentes, cámaras y demás, se desconectarán. Así que tendremos que añadirlos de nuevo uno por uno, como si hubiésemos acabado de adquirir absolutamente todos los productos. Pero eso sí, el punto bueno es que no tendremos que crear otra cuenta adicional, simplemente tendremos que cambiarle la región del país y este nos botará a la pantalla de inicio para que pongamos nuestra contraseña y nuestro ID de usuario, ya sea que lo hayamos iniciado con un correo electrónico o con algún número telefónico. Tendremos que iniciar la sesión con nuestra cuenta normal y una vez hecho absolutamente todos esos pasos, recién podremos ir al apartado de más y añadir un dispositivo.
Ahí inmediatamente nos pedirá que activemos la ubicación, la tendremos que activar para que escanee los productos cercanos a nosotros e inmediatamente nos lanzará el enchufe inteligente como podemos ver. Simplemente ahora tendremos que conectarlo a nuestra red Wi-Fi, introducir nuestra contraseña y veremos que inmediatamente el dispositivo se irá vinculando tanto a la red Wi-Fi como a la aplicación. Como podemos apreciar en este momento, la lucecita en el enchufe que parpadeaba en color naranja ahora está parpadeando en color azul, lo cual nos indica que ya se conectó a la red Wi-Fi y ahora está conectándose a la aplicación. Y después de un par de minutos en lo que se establecen las conexiones, nos saldrá que se ha conectado con total éxito. De esta forma podremos añadirlo a la sala o a la ubicación que tengamos el enchufe dentro de la casa. En este caso yo le daré a sala. También podremos renombrar el dispositivo a nuestro gusto. Por ejemplo, yo lo conectaré a una cámara de seguridad que tengo, así que lo renombraré y le pondré el nombre de cámara, para que simplemente con los comandos de voz diga encender el enchufe de cámara y se encienda. Una vez renombrado, simplemente tendremos que darle a guardar e inmediatamente se abrirá el apartado de las configuraciones de este interruptor inteligente, en el cual podremos controlar absolutamente todas las funciones que nos traerá, y al momento de apagar y encender notaremos que el dispositivo del enchufe hará un ligero sonido como si estuviésemos bajando el switch de algún interruptor. También veremos que la luz azul nos indicará que está en estado activo y que se apagará cuando desactivemos el enchufe. Pero ahora vayamos a conectarle esta pequeña lámpara para ver si funciona adecuadamente. Y como podemos observar, al momento de encenderlo, el foco se enciende sin ningún problema. Además, nos encontraremos con una opción, la cual nos permitirá establecer horas activas y desactivas, aparte de poder establecer temporizadores, para que así lo haga de todo de manera automática, es decir, que se encienda a las 5 de la mañana y se apague a las 7 de la noche. O simplemente que coloquemos una jarra eléctrica o alguna estufa o quizás un ventilador durante cierto tiempo predeterminado, digamos 1 minuto, 10 minutos o 30 minutos. Pasado el tiempo, posteriormente se apagará automáticamente, lo cual es muy útil ya que incluso podríamos encender y apagar artefactos desde otras ubicaciones lejos de nuestro domicilio. Pero eso sí, no se olviden que tendremos que volver a vincular absolutamente todos nuestros dispositivos. Como pueden ver, solo tengo el enchufe y tengo que vincular el resto. Pero un punto que sí me gustó es que podremos controlarlo con los comandos de voz. Apaga la cámara. Muy bien, apagando la cámara. Ok, Google, enciende la cámara. De acuerdo, Apaga la cámara. Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y negativos de este enchufe inteligente. En los puntos positivos está que puede ser muy útil, ya que podremos establecer temporizadores, así como horas activas y horas inactivas, además de encender y apagar el dispositivo desde cualquier ubicación. Y en los puntos negativos nos encontraremos al tema de la compatibilidad con cada región o país, ya que fue bastante complicado vincularlo a la aplicación. La decepción. Además de que es un simple enchufe inteligente, no veo por qué tanta complicación con que sea compatible con algunas regiones y con otras no. Por lo cual yo le daría una calificación de 8 de 10, por todo lo expuesto en el video. Eres cruel, pero justo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.